Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos ustedes a este su canal Hammerheart, el baúl del metal. Hoy, a pesar de tener varios discos de los que quiero hablarles, quiero parar un poco para meterme un poco transversalmente en este disco porque me parece muy importante en esa explicación que he tratado de dar en lo corrido de estas pocas reseñas en las que he participado, tratando de decirles por qué el metal nacional suena lo que suena, por qué habla de lo que habla y por qué es seguir importante hablar de estos temas, aún más en esta época, aún más 2020. Entonces quédense conmigo para conocer el álbum El Río de la Muerte de la banda antioqueña Vitam et Mortem. Bueno chicos, empiezo diciéndoles que la banda Vitam et Mortem se origina en el departamento de Antioquia, en el municipio de El Carmen de Viboral, incluso célebremente conocido por ser la última morada de Mauricio Bull Metal Montoya, de quien más adelante hablaremos por supuesto porque es una de las grandes leyendas de nuestro metal colombiano. Bueno, retomando para hablarles un poco más acerca de la banda, Vitam et Mortem es una banda que ya cuenta con 18 años de trayectoria ininterrumpida, 6 álbumes en sus haberes y en los que realmente se conservan dos de sus miembros originales, Julián David Trujillo Moreno, quien es su compositor, su voz, su guitarrista, palabras más, palabras menos, su frontman, y Julián Felipe Rodríguez, quien es su baterista. No obstante, ha venido participando últimamente de los coros y algunas guturales, más aún en la composición de este álbum, que es por supuesto su sexto y por ahora último álbum. Vitam et Mortem se caracteriza por ser una banda preponderantemente de death metal. Sin embargo, algo que me parece muy importante decir a estas instancias es que es una banda que nunca le ha dado miedo experimentar dentro del metal extremo, si bien pues siempre a nivel de la percusión y a nivel de las cuerdas, incluso a nivel de la voz, sí o sí va a ser death metal. Vamos a encontrar en su trayectoria musical que si bien se han mantenido en esa línea, no les ha dado pánico experimentar con otros sonidos. Incluso en dos de sus álbumes se nota muchísimo Sinfonía para el funeral de un ángel e Historias de tiranía. Los invito a que los escuchen. Tiene un montón de elementos incluso de la cultura prehispánica, de la música prehispánica. Bueno, en fin, en su oportunidad hablaré de ellos, nos mantenemos en el río, pero sí les quería botar este dato porque precisamente para allá vamos y porque encuentro tan importante hablar de esta banda en este punto del camino. Hablando ya propiamente del álbum El Río de la Muerte, es un álbum que es incluso lanzado hace muy poco, es un álbum lanzado el pasado 13 de abril, largado por el sello ruso Satana Records, mezclado y masterizado incluso en Suecia. Paréntesis, es realmente muy importante para mí hablar de este tipo de bandas porque, como se los dije en videos anteriores, me parece importantísimo que vayamos siempre en miras de la profesionalización del metal, también contando con que por lo menos Julián, el líder de la banda, es un músico profesional dedicado 100% a su labor como músico, y que bacano, lo reitero, encuentren en el metal y en la música extrema esos caminos hacia su profesionalización y que encontremos dentro del metal nacional esa proyección internacional, ese abrir la puerta y decir qué chimba el metal colombiano suena a esto y qué bueno que las bandas nacionales estén cruzando fronteras tan amplias. Entonces, bueno, retomando, es un álbum compuesto por 10 temas, una duración de 41 minutos, incluso hacen un cover a Masacre del tema Ritos de Muerte y pues remasterizan una canción de sí mismos, Yo soy el siguiente muerto, lo que cierra con broche de oro estos 10 temas. En este punto ya es importante decirles que estamos hablando de un disco netamente conceptual, un disco cuyo argumento se va a fundar sí o sí en las víctimas del conflicto armado, ya les hablaré un poco más del tema, y que no obstante, a pesar de encontrar su raíz en estas víctimas, está principalmente inspirado en su concepto en el libro Los Escogidos de la periodista también colombiana Patricia Nieto, publicado en el 2012.
Asimismo, pues en edición quedará la carátula del disco. Es una carátula también propuesta por un artista colombiano, Carlos Jacome, quien pues dentro de su gráfica relata a grosso modo lo que quiso expresar el disco y lo que estos muchachos quisieron hablar en su álbum. Es un disco en el que musicalmente como se los dije, se mantiene en las líneas del death metal, en el blackened death metal puntualmente, en su percusión, en sus guitarras, en absolutamente todo. Sin embargo, digamos que el elemento musical sorpresa de este álbum es ese juego con las atmósferas que lograron hacer a lo largo del disco. Incluso no lo hace digerible en el sentido en que no es que sea cómodo de escuchar, estamos hablando por supuesto de música extrema, sin embargo sí lo hace muy sensible a los temas a los que quiere hablar. Me atrevo incluso a decir, o pues por lo menos yo hice el ejercicio muy juicioso de sentarme en silencio, escucharlo, en fin, me evocó muchas de las sensaciones de las que habla precisamente el disco, y a eso me refiero, a que juegan con esa sensibilidad desde las atmósferas que proponen en el disco. Digamos que yo siento, particularmente yo, en mi opinión, siento que a pesar de ser blackened death metal, coquetea mucho con algunos elementos melódicos dentro de esas atmósferas. Sería interesante que ustedes también me dieran su apreciación cuando lo escuchen. Y pues les voy a comentar un poco mi experiencia personal. Aquí abro un paréntesis. Mi canción favorita del álbum es El Animero, especialmente porque finaliza con las voces limpias de Julián. Me parece una voz impresionantemente hermosa, con una finalización muy poética. Y al momento en el que yo me senté a escuchar este disco, como les comento, en silencio, en un espacio de pronto de quietud y calma para digerirlo como lo quise hacer, fue cerrar los ojos y fue trasladarme a la escena de la canción, fue trasladarme a ver el personaje, fue escucharlo, fue entenderlo, fue sentirlo. Y a eso voy con todas las grandes apreciaciones que logran estas atmósferas y que me parecen muy bacanas de rescatarlas y de comentárselas, porque sí o sí hacen una identidad dentro del disco. O sea, a esto suena Vitam et Mortem. Como les comentaba, siendo un disco netamente conceptual, aquí quiero pararme en un detalle que por lo menos yo valoro mucho. No sé ustedes qué opinen, también me lo dejarán en comentarios si están de acuerdo conmigo o no. Pero siendo un disco conceptual, que precisamente la idea de todo esto es trasladar un mensaje, la voz se caracteriza y se empeña mucho en hacerse entender. Las voces en el 95% del disco son guturales, son profundamente guturales. Sin embargo, logra hacerse entender en absolutamente todo. No hay necesidad de tener el librillo para saber qué quiso decir el artista en su música. Yo simplemente lo escucho y ya entiendo su mensaje porque se esforzó en hacerlo, y personalmente yo como escucha valoro mucho ese detalle, y quería comentárselos precisamente para antojarlos a escuchar una propuesta muy extrema pero muy bonita de escuchar, aunque el término bonito y extremo no vayan normalmente en las mismas frases. Ya entrando un poco más en materia del contexto en el que se da el disco, del trasfondo de su composición, ya quiero empezar a hablarles porque al principio incluso de este video les dije que me parece muy importante en su contribución a ayudar a entender y explicar un poco del por qué el metal colombiano suena lo que suena, habla de lo que habla y manifiesta lo que manifiesta. Aquí empiezo diciéndoles, sobre todo a nuestros oyentes, a las personas que nos ven dentro de otros países, en un espacio fuera de Colombia, que Colombia tristemente se caracteriza por tener un pasado y un presente violento supremamente fuerte. Estamos al punto de completar aproximadamente 70 años de guerra ininterrumpida. No obstante, es una guerra que se ha venido prolongando de otras guerras pasadas, así que podemos estar hablando que estamos en continua guerra
desde aproximadamente 200 años o más, incluso desde el mismo momento de su independencia. Me atrevería a decir que Colombia no ha tenido un solo momento de paz históricamente hablando. Así que aquí quiero empezar a decirles que Vitam precisamente me va a venir a hablar de esa tradición bélica, más aún en el Río de la Muerte. Ya es un tema que habían explorado un poco en otros discos, sobre todo en Historias de Tiranía, pero que aquí me lo puntualiza, y así entonces ya empiezo a hablarles del contexto en el que se da este brutal trabajo discográfico. En ese sentido, sentarse a charlar sobre un disco como El Río de la Muerte sí o sí va a implicar querer entender lo que la muerte en sí mismo representa, es obligarse a entender las consecuencias de una tradición, como les comentaba, bélica tan extensa, más aún porque a nosotros se nos llena la boca diciendo que lo que les comentaba, llevamos en guerra desde hace 60, 70 años, cuando realmente no son 60 ni 70 años. Ya estamos hablando de una tradición, de una herencia bélica de prácticamente más de 200 años. Entonces, sentarse a hablar de un álbum como El Río de la Muerte desde su composición no solamente me va a hacer hablar de lo que suena en cuanto a death metal se refiere, sino del impacto que creó precisamente esa concepción de la guerra a la percepción artística de la persona que así lo manifiesta. Es de paso entender que el artista necesitó crear un espacio para dar a conocer lo que pasó, lo que está pasando, y para entender en sí mismo tal vez lo que precisamente está pasando y lo que quiere plasmar en su arte. Y por eso me pareció tan importante hablarles en este espacio de por qué me parece tan importante este álbum. Y es que este álbum sí invita a ubicar un replanteamiento de lo que significa manifestarse en lo extremo en un país tan violento como lo es Colombia, y a plantearse cómo esa construcción desde el arte extremo puede darse e impactar en las personas que no solamente lo hacen, sino en quienes lo escuchan. Entonces, asimismo, no vamos a encontrar solamente que El Río de la Muerte me habla de toda la situación horrible que gira en torno al conflicto armado, sino que también me va a hablar casi poéticamente de los hechos que sucedieron, y por eso hablo del impacto artístico tan grande que para mí significa la producción de este disco. Estamos hablando que hay una romantización de la muerte sin caer en el morbo, sin caer de pronto en el amarillismo que muchas veces nosotros criticamos, pero sin darnos cuenta aplaudimos, porque ya estamos tan acostumbrados que no nos interesa sino simplemente recibir la información, y muchas veces ni siquiera la digerimos. Aquí hay una propuesta que desde lo romántico, me excusan la redundancia, me va a dar una voz a todos esos acontecimientos de los que yo necesito saber y de los que yo, artista, quiero pasarle a las personas que van a consumir mi producto artístico. Así entonces, ya hablando un poco de lo que para mí o lo que yo siento fue la intención del artista en este trabajo, al momento en el que se le pregunta a su figura principal, a Julián David, de qué se trata El Río de la Muerte, incluso manifestó ser un disco de relaciones en los que se relaciona profundamente un río lleno de vida, como es el río Magdalena en el caso colombiano. A las personas pues que no sepan, el río Magdalena es un río que básicamente atraviesa toda la geografía nacional, y el río Aqueronte, que es el río que en la mitología griega pues transporta las almas al inframundo. Aquí hay una analogía muy importante, más aún porque el río no solamente cumple la función de transportar las almas,
sino que se convierte en la frontera entre la vida y la muerte. Y aquí me quiero detener un poco porque estamos hablando de un río muy próspero que, como les comento, pues palabras más, palabras menos, atraviesa la geografía nacional. Estamos hablando de un río en el que miles de familias han encontrado su sustento en la medida en que han pescado lo que han llevado a sus mesas o han podido levantar sus negocios vendiendo sus peces. Estamos hablando de aguas que han regado miles de cultivos que a su vez se han convertido en alimentos. Estamos hablando de que en sus aguas se han bañado miles de personas inocentes, familias enteras han ido de paseo a sus aguas, y que al tiempo estamos hablando de un río que desafortunadamente se convirtió y sigue siendo la gran fosa común de todo el conflicto armado colombiano, de todos los grupos que han tenido armas en su poder. Absolutamente todos han cometido crímenes atroces y han arrojado estas víctimas precisamente al río Magdalena. Era común ver en un tiempo, más aún en los 90s, cuerpos flotando, desfigurados, desmembrados, hinchados hasta no reconocerse, porque simplemente los mataban, los torturaban, los mataban, etc., y arrojaban sus cuerpos al agua. Todo esto iba arriba abajo, y eran cuerpos que cruzaban kilómetros y kilómetros completamente deshumanizados, completamente irreconocibles. Y por eso me parece tan importante empezar a reivindicar desde el arte todo lo que pasó, porque muchos no conocemos esa historia, y quienes la conocemos ya estamos tan habituados a ella que no nos interesa. Me parece muy teso cómo el artista encontró en este punto ese equilibrio para hablar de este tema tan neurálgico y tan delicado en un disco como El Río de la Muerte, que a pesar de ser tan fuerte conceptualmente hablando, conserva muchísima de esa poesía y muchísimo de esa intención de rescatar precisamente la voz de todas estas voces, valga la redundancia, que ya se encuentran deshumanizadas por las aguas del mismo río Magdalena. En esta medida, esta analogía de las que les comento, habla el autor en lo recorrido del disco, me parece también muy importante comentarles, o por lo menos darles mi perspectiva personal, en cuanto a que la gran matanza de este país no ha sido ni siquiera corpórea, ha sido espiritual, en la medida en que estas miles de muertes, así como deshumanizaron sus cadáveres, nos deshumanizaron a nosotros. Ya las noticias se han encargado de hacernos muy fuertes a recibir cierto tipo de información. Ya es uno más, una más, cuando realmente estamos hablando de personas inocentes, de niños, de hijos, de padres, de madres, de abuelos, indistintos de su raza, indistintos de su sexo, muchas veces indistintos de su condición social, porque estamos hablando en la mayoría de oportunidades de personas que se dedicaban netamente a cultivar la tierra, campesinos, que de la manera más brutal y asquerosa perdieron su vida porque sí, en una guerra que realmente no tiene mucho sentido. Si de pronto en alguna oportunidad me da el canal el espacio de hablar un poco más del tema, pero que sin embargo, a pesar de conocer esa sensibilidad, nosotros ya no la sentimos. Y en esta medida este disco me parece muy importante, porque de alguna manera me está diciendo: aquí están sus muertos, aquí están nuestros muertos, los conocemos, los reconocemos y ya los vamos a ir a acompañar. O sea, hacer ese gesto de reconocimiento en un país en el que incluso el arte extremo ya está tan acostumbrado a este tipo de paisaje, me parece más que revolucionario, reivindicatorio. A esas alturas algunos me dirán: pero Angélica, es que hay muchas bandas que hablan del tema. Sí,
Tenemos bandas como Masacre, como Reencarnación. Encontraré un sinfín de bandas más que me hablarán de conflicto colombiano, de violencia, etcétera, más aún hablando de death metal. Sin embargo, el ejercicio que hace Vitam es Morten en este trabajo no es hablar de los acontecimientos, que es en lo que yo creo se basan la mayoría de bandas colombianas. Me está hablando de las víctimas, se centra en las víctimas, se centra en darle una voz, como les decía, a esos cuerpos que ya se encuentran netamente deshumanizados. Y en eso se basa su trabajo, y por eso les reitero, me parece tan importante hablar de este disco en la medida en que ya le está dando una forma mucho más clara a la identidad metalera de este país, al por qué, me disculpan, hago esta referencia, al por qué la música extrema, sobre todo de esa época de los 80s, un poco de los 90, es ruido. Porque estamos hablando de una época histórica tan caótica que su producción artística se resumía en eso. Y aún hoy, 2020, aunque no sea ruido, despectivamente hablando, sí tenemos la necesidad de seguir tocando el tema desde lo extremo, porque es algo que sí o sí marcó a nuestros artistas. Y por eso me parece tan bacano hablar de Vitam et Mortem en este contexto. No porque esté desconociendo el trabajo de otras bandas, sino porque le está dando una categoría más allá de esa manifestación artística, no hablándome de los acontecimientos, sino de las víctimas, que como les comento, pues a nosotros ya se nos volvió una cifra más, un muerto más, un muerto menos. Cuando desconocemos, o a pesar de que conocemos nos importa, estamos hablando de seres humanos que partieron de la forma más aberrante, más humillante y más difícil, porque sí. Y es que si bien de pronto yo en este momento voy a hacer una aseveración que a muchos les parecerá hilar muy grueso, si bien el arte y mucho menos la música extrema no debería validarse desde su finalidad propiamente dicha o desde la única perspectiva del artista, sí me parece supremamente valioso el ejercicio de construir este ejercicio artístico sobre esta historia y sobre las historias que merecen ser contadas, sobre las víctimas, no sobre lo que nos dijeron los medios, no sobre lo que yo creí ver, sino sobre la supuesta voz de una víctima que se traslada a relatos, como les comentaba, casi poéticos, sin ser cursis. No, estamos hablando de letras que realmente son muy fuertes, pero que a pesar de ser muy fuertes, sí otorgan esa voz histórica ya olvidada de las personas que en este espacio han perdido la vida. Y por eso les decía que me parece tan importante empezar a rescatar desde aquí el impacto que ha tenido esa tradición bélica en nuestros artistas, porque necesariamente estamos hablando de un espacio en el que todavía necesitamos hablar de esos temas, precisamente para hacerlos parte propia de nuestra historia, porque los vemos tan allá que nunca nos hemos tomado el espacio del tiempo de entender que sí pasó, de que incluso hoy día sigue pasando, pero como no lo sentimos en la voz de un ser humano, porque eso está allá, pues simplemente se queda ahí en las cifras. Y en este espacio, atendiendo a esto también, el ejercicio de escucharlo en este contexto, entendiendo este contexto y entender su realización sonora, del por qué hay la necesidad de llegar a ese nivel de extremo para entender por qué el metal colombiano suena a metal colombiano. Está la labor de nuestros artistas en este sentido, y más aún, como les comentaba y como les he dicho todo el video, hablando de algo que nos ha impactado tanto, como la guerra, como los muertos, como la sangre, en el ADN de todo lo que ha tenido que ver, no solamente el metal nacional, sino muchas de las manifestaciones artísticas que ha tenido el país.
finalizando, porque siento que ya me extendí un poco, en un país en el que parte de sus tradiciones es asignarle a los NN nombres y luego esperar a que un buen samaritano le ofrezca flores o algún pensamiento en respeto a lo que tal vez fue su vida. En este país, en un espacio así, Vitam et Mortem sí o sí se instala en lo profundo de lo que para mí representa el metal nacional y representa esa voz de no solamente las víctimas, sino de todas aquellas personas que hemos sentido esa rabia en nuestra vida y de las que aún escuchamos metal porque tenemos nuestro corazón lleno de ira, de ímpetu y de un montón de cosas por decir. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias por haber visto el video. Tal vez es un video lleno de sinsabores, pero que espero ahora un camino un poco más cierto para seguir hablándoles de metal nacional. Y no más, por ahora no más, ya fue suficientemente duro todo lo que les comenté. No olviden lavarse las manos, quedarse en sus casas, cuídense mucho. Un abrazo para todos. Si les gustó, suscríbanse. Si no les gustó, igual aceptamos siempre sus comentarios, sugerencias, insultos en la caja de comentarios o en nuestras demás redes sociales. Un abrazo muy grande a todos ustedes y gracias por verme. Todavía era un niño cuando el río dejó de parecerle el paraíso. Sintió que la red se templó y con solo mirar a su padre supo que debía sumergirse, nadar hasta el punto de tensión, valorar la presa y subir para dar aviso. Lo visto no le pareció conocido. Se acercó, lo palpó y supo que no era piel de animal de río. Con solo tocarlo, las carnes se deshacían. Lo rodeó a nado y lo exploró. Era el cuerpo de un hombre boca arriba, desnudo, con la cabellera revuelta y los dedos descarnados. Solo en la superficie, cuando recuperó el aliento, se dio cuenta de que lloraba como el niño que aún era. Se echó a flotar y lloriqueó mirando al cielo, de espaldas al agua que lo arrastraba. Después de un suspiro hondo, retornó al seno del río con la pena de haber perdido la inocencia. Liberó el cuerpo de la red y dejó que la corriente se lo llevara.